Le pagué los préstamos a mi hijo, pero me echó por su novia, así que vendí todo. La sala de estar estaba llena de recuerdos, de risas y lágrimas, pero para Helen Mendoza, esos buenos tiempos eran solo ecos lejanos. Su hijo Diego había recibido todo de ella, cada sacrificio, cada penuria, cada centavo que había conseguido ahorrar. Mientras él se sentaba cómodamente, con su novia Valeria a su lado, dando órdenes con aires de grandeza, Helen sintió su corazón quebrarse, pero sus lágrimas ya eran parte del mobiliario que ella misma había comprado. Ella había pagado sus préstamos estudiantiles y había trabajado horas extras durante décadas, pero había tenido que escuchar cómo su hijo la echaba de casa. «Eres una carga», gritó Diego, sus ojos llenos de desprecio. Valeria sonrió con satisfacción, como si disfrutara del espectáculo. Qué cruel era la traición del hijo que había criado. Helen, con su corazón destrozado, recogía sus pertenencias mientras su dignidad se desmoronaba. «Mi nombre está en la hipoteca», se recordó a sí misma mientras guardaba lo poco que le quedaba. Había trabajado demasiado para dejar que su hijo y su novia hicieran de su vida un desastre. Así que decidió, en vez de rendirse, vendería la casa y la convertiría en un Airbnb. Y poco a poco, cada reserva y cada huésped comenzaron a reponer su alma rota. Sin embargo, la vida le tenía una más a Diego. Cuando él apareció en el cierre de la venta, la incredulidad se podía leer en su cara. ¿Quién se creía para llegar así, a despojar a su madre de su hogar? Valeria se encogía de hombros, como si la vida de Helen no importara. Pero Helen se mantuvo firme, sintiendo la fuerza que había estado esperando liberar. Este no era solo un tema de propiedades, era sobre su vida, sobre recuperar su independencia. Mientras se mudaba a un pequeño apartamento, rodeada de cajas, reflexionaba sobre cada sacrificio que había hecho. Por primera vez en décadas, estaba a cargo de su destino. De repente, mencionó límites. Era hora de mantenerse por encima de las expectativas de los demás. Pero justo cuando empezaba a encontrar su camino entre los escombros de su antigua vida, descubrió unos documentos ocultos entre sus cosas. Sus manos temblaron al sostenerlos. Esos papeles podrían cambiar todo. La batalla apenas comenzaba, pero sabía que debía estar preparada. Su vida no había terminado. Su historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. Y habría justicia para esa traición tan profundamente arraigada. ¿Qué secretos estaban escondidos en esos papeles? La incertidumbre la llenó de adrenalina. Algo grande estaba por suceder. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo échale un vistazo rápido al botón rojo abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas de ninguno de los contenidos. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La batalla apenas comenzaba, pero sabía que debía estar preparada. Su vida no había terminado. Su historia estaba a punto de tomar un giro inesperado, y habría justicia para esa traición tan profundamente arraigada. ¿Qué secretos estaban escondidos en esos papeles? La incertidumbre la llenó de adrenalina. Algo grande estaba por suceder. Mientras sacaba los documentos, la temblorosa emoción de Helen se volvió certeza. En sus manos tenía las pruebas que podían derribar el castillo de engaños que Diego y Valeria habían edificado. Eran papeles que contenían registros de las transacciones que su hijo había hecho, con una cuenta que ella controlaba en secreto. Y ahí estaba una lista de pagos por deudas que Diego creía que eran de él, pero en el fondo, esos eran solo glóbulos rojos sobre, preguntó Diego, su rostro palideciendo al ver la tensión en el aire. Una revelación, respondió Helen con calma, una sonrisa que no era de burla, sino de satisfacción cruzando su rostro. Extendió los papeles hacia él. Mira bien. Esa propiedad que creías que era solo tuya. Diego las tomó, y lo que leyó lo paralizó. El título de la casa, el vientre de sus sueños de grandeza,
era solo parte de un proyecto más grande que había empezado mucho antes. Cada firma, cada acuerdo. Era ella quien había movido los hilos. La sangre se retiró de su rostro, mientras un sudor frío comenzaba a brotar en su frente. Esto es. Su voz se quebró, incapaz de completar la oración. Lo que tienes que entender, interrumpió Helen, sus ojos centelleando, es que soy más que la carga de la que me hablas. He estado estratégicamente planeando cada paso. Cada vez que me menospreciaban, más capaz me volvía. Tus sueños te han hecho olvidar quién realmente controla aquí. Mientras la tensión crecía, las palabras de ella resonaban con un eco que retumbaba en la sala. Los recuerdos de su infancia envolvían el aire. Su madre solía repetir que el que grita más fuerte no siempre es el que tiene el poder. Valeria, cada vez más insegura, comenzó a revisar su celular, buscando distracción ante la revelación estrepitosa de lo que Helen había logrado. No puedes hacer esto. Diego finalmente balbuceó, con el pánico encendiendo su voz. Oh, pero puedo, dijo Helen, su mirada fija en el futuro. A esto también debo agregar que tengo un equipo legal en el que he estado invirtiendo mientras tú despilfarrabas lo que creías que era tuyo. Ellos ya están al tanto de todo. Cada mentira, cada tentativa de aprovecharse de mí está documentada. Desde ahora serás tú quien enfrente las consecuencias. La expresión de terror que se apoderó del rostro de Diego e incluso de Valeria fue más que visible. La habitación parecía enfriarse a medida que comprendían la extensión de su vulnerabilidad. Helen no solo había mantenido su dignidad, había adquirido un poder que jamás imaginaron. La comunidad ya sabía de su dolor. Los vecinos, quienes siempre fueron testigos de su sacrificio, se solidarizarían con ella. Sabían de su lucha, y al ver a Diego y Valeria, entenderían que había llegado el momento de la verdad, del desenmascaramiento. Tu verdadera carga, Diego, es la que llevas en tu propia conciencia. No soy solo una madre herida, soy su peor pesadilla. He estado esperando el momento de desatar esto. Todo en el ambiente vibró con el eco de su afirmación. Si Diego creía que esto era solo un juego, ella se lo había tomado en serio desde el principio. Su calma era el preludio de una tormenta, y los cimientos de la arrogancia familiar comenzaban a tambalear. La mirada de Helen se centró en el horizonte. Sabía que este era solo el comienzo. Con cada paso hacia la justicia, su estrategia se desplegaría con precisión. Y el pánico en los ojos de su familia solo sería el eco de una verdad que iban a enfrentar. La próxima jurada estaba cerca, y ella estaba lista para ejecutar su plan. ¿Qué más revelaría el destino? ¿Quiénes serían realmente los que quedarían en pie al final de esta confrontación? La mirada de Helen se centró en el horizonte. Sabía que este era solo el comienzo. Con cada paso hacia la justicia, su estrategia se desplegaría con precisión. Y el pánico en los ojos de su familia solo sería el eco de una verdad que iban a enfrentar. La próxima jugada estaba cerca, y ella estaba lista para ejecutar su plan. Cuando Helen alzó los documentos, una sensación de poder la envolvió. La tormenta ya había comenzado. Tenía cada movimiento planificado, y sabía que el momento de actuar había llegado. Un mes antes había consultado a un abogado que se especializaba en fraudes y maltratos familiares. Los documentos que Diego le había arrebatado eran solo la cúspide del iceberg. Ella tenía más pruebas, más secretos que poner sobre la mesa. A la mañana siguiente, justo cuando Diego empezaba a rebuscar qué decir, una serie de golpeteos resonó en la puerta. 3 oficiales de la policía, acompañados por un abogado, entraron en la casa como un huracán. Señor Mendoza, hemos venido a ejecutar un embargo judicial sobre esta propiedad, anunció uno de los oficiales, mostrando un gran documento que sellaba la acción. Los ojos de Diego se abrieron desmesuradamente. ¿Qué? No puede ser. Su voz temblaba mientras su cuerpo se encogía de terror. Los agentes avanzaron, mostrando la orden firmada por un juez. Mientras tanto, los vecinos que se agolpaban en la acera comenzaron a murmurar
y a grabar lo que sucedía con sus teléfonos. El escándalo no solo afectaba a la familia, era un espectáculo para toda la comunidad. Tú no puedes hacer esto, gritó Diego, pero su tono se volvió súplica ante la mirada fría del oficial. No somos nosotros, lo decide la justicia. El oficial se dirigió a Helen. Gracias por su cooperación, señora Mendoza. Su testimonio ha sido fundamental. Helen sonrió con satisfacción, su corazón latiendo con fuerza. No de odio, sino de una justicia que emergía de las sombras. Ya no era la carga, era la mujer que había enfrentado la adversidad. La humillación de su hijo la alimentaba, y él no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Diego retrocedió, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. Las cartas de los bancos habían llegado días atrás, sus cuentas congeladas, sus inversiones bloqueadas. Aquella gran vida que pensaba llevar junto a Valeria se desmoronaba ante sus ojos. Esto no puede estar pasando, balbuceó, intentando mantener la compostura mientras Valeria, cada vez más nerviosa, buscaba con desesperación su celular. Helen vio cómo su hija adoptiva, quien alguna vez la miró con desprecio, se desmoronaba en ese mismo instante. La verdad estaba saliendo a la luz, más rápido de lo que pensaban. Cualquier reclamo que tuvieran sobre el hogar se desvanecía. Al mismo tiempo, como un torbellino, llegó una periodista local. Había escuchado rumores sobre el escándalo familiar, y el caos en la casa le sirvió como la historia perfecta. Los micrófonos se alzaron, y las cámaras giraron hacia la escena. Señora Mendoza, ¿qué tiene que decir sobre estos eventos? La periodista preguntó, capturando cada palabra. Helen, sintiendo el poder del momento, se volvió a la cámara. Esta es solo una parte de la historia que nunca se contó. A menudo, las verdades no son reconocidas, pero he estado guardando más de una sorpresa. Diego intentó interrumpir, pero las palabras de su madre ya resonaban entre la multitud. La comunidad se alineaba a su favor, murmullos de apoyo se levantaban entre los espectadores. No sé qué más podría surgir, dijo Helen, sacando un segundo paquete de documentos que había dejado manejando su abogado. Pero el sistema está aquí para defender a quienes han sido abusados. La justicia está en marcha. Los ojos de Diego comenzaron a brillar, pero no de determinación. Era miedo puro. La escena frente a la casa se convirtió en un espectáculo público. Las miradas señalaban su ridícula caída. En ese instante, sentía cómo el mundo se le cerraba, mientras Helen, serena en su trono de control, se preparaba para lo que vendría. La jornada no había terminado. El verdadero juicio estaba por llegar. Las palabras resonaban en su mente, y ella sabía que su estrategia tendría repercusiones que nunca imaginaron. ¿Qué más vendría de esta tormenta? ¿Estaban listos para enfrentar la verdad que los esperaba? La mirada de Helen se centró en el horizonte. Sabía que este era solo el comienzo. Con cada paso hacia la justicia, su estrategia se desplegaría con precisión, y el pánico en los ojos de su familia solo sería el eco de una verdad que iban a enfrentar. La próxima jugada estaba cerca, y ella estaba lista para ejecutar su plan. Cuando Helen alzó los documentos, una sensación de poder la envolvió. La tormenta ya había comenzado. Tenía cada movimiento planificado, y sabía que el momento de actuar había llegado. Un mes antes, había consultado a un abogado que se especializaba en fraudes y maltratos familiares. Los documentos que Diego le había arrebatado eran solo la cúspide del iceberg. Ella tenía más pruebas, más secretos que poner sobre la mesa. A la mañana siguiente, justo cuando Diego empezaba a rebuscar qué decir, una serie de golpeteos resonó en la puerta. 3 oficiales de la policía, acompañados por un abogado, entraron en la casa como un huracán. Señor Mendoza, hemos venido a ejecutar un embargo judicial sobre esta propiedad, anunció uno de los oficiales, mostrando un gran documento que sellaba la acción. Los ojos de Diego se abrieron desmesuradamente. ¿Qué? No puede ser. Su voz temblaba mientras su cuerpo se encogía de terror. Los agentes avanzaron, mostrando la orden firmada por un juez. Mientras tanto, los vecinos que se agolpaban en la acera comenzaron a murmurar y a grabar lo que sucedía con sus teléfonos.
El escándalo no solo afectaba a la familia, era un espectáculo para toda la comunidad. Tú no puedes hacer esto, gritó Diego, pero su tono se volvió súplica ante la mirada fría del oficial. No somos nosotros, lo decide la justicia. El oficial se dirigió a Helen. Gracias por su cooperación, señora Mendoza. Su testimonio ha sido fundamental. Helen sonrió con satisfacción, su corazón latiendo con fuerza, no de odio, sino de una justicia que emergía de las sombras. Ya no era la carga, era la mujer que había enfrentado la adversidad. La humillación de su hijo la alimentaba, y él no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Diego retrocedió, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. Las cartas de los bancos habían llegado días atrás, sus cuentas congeladas, sus inversiones bloqueadas. Aquella gran vida que pensaba llevar junto a Valeria se desmoronaba ante sus ojos. Esto no puede estar pasando, balbuceó, intentando mantener la compostura, mientras Valeria, cada vez más nerviosa, buscaba con desesperación su celular. Helen vio cómo su hija adoptiva, quien alguna vez la miró con desprecio, se desmoronaba en ese mismo instante. La verdad estaba saliendo a la luz, más rápido de lo que pensaban. Cualquier reclamo que tuvieran sobre el hogar se desvanecía. Al mismo tiempo, como un torbellino, llegó una periodista local. Había escuchado rumores sobre el escándalo familiar, y el caos en la casa le sirvió como la historia perfecta. Los micrófonos se alzaron, y las cámaras giraron hacia la escena. Señora Mendoza, ¿qué tiene que decir sobre estos eventos? La periodista preguntó, capturando cada palabra. Helen, sintiendo el poder del momento, se volvió a la cámara. Esta es solo una parte de la historia que nunca se contó. A menudo, las verdades no son reconocidas. Pero he estado guardando más de una sorpresa. Diego intentó interrumpir, pero las palabras de su madre ya resonaban entre la multitud. La comunidad se alineaba a su favor. Murmullos de apoyo se levantaban entre los espectadores. No sé qué más podría surgir, dijo Helen, sacando un segundo paquete de documentos que había dejado manejando su abogado. Pero el sistema está aquí para defender a quienes han sido abusados. La justicia está en marcha. Los ojos de Diego comenzaron a brillar, pero no de determinación. Era miedo puro. La escena frente a la casa se convirtió en un espectáculo público. Las miradas señalaban su ridícula caída. En ese instante sentía cómo el mundo se le cerraba, mientras Helen, serena en su trono de control, se preparaba para lo que vendría. La jornada no había terminado. El verdadero juicio estaba por llegar. Las palabras resonaban en su mente, y ella sabía que su estrategia tendría repercusiones que nunca imaginaron. De repente, el abogado de Helen se... «Permítame, señora Mendoza», dijo, y en un giro dramático, abrió el segundo paquete ante las miradas atónitas de Diego y Valeria. Estos documentos no solo son pruebas de la manipulación de Diego, sino también de un patrimonio oculto que nunca debieron ignorar. Todo se congeló por un instante. ¿Qué estaba diciendo? Diego, ya pálido, no podía comprender. Su madre posee acciones en varias empresas que no conocías. Y más importante aún, un testamento olvidado que establece firmemente que la casa, y mucho más, estaba bajo su nombre desde hace años. Los murmullos crecieron entre la multitud. La comunidad miraba, ansiosa por la revelación. Valeria, ahora aterrorizada, comenzó a gritar. «No, esto es imposible. Helen no puede tener tanto». «Oh, pero sí tengo», respondió Helen con dureza, disfrutando del clímax de su victoria. «La verdadera carga, Diego, fue tu ignorancia. Nunca creíste que tu madre podría ser más astuta que tú. Ahora es el momento de rendirse». La mirada de humillación y desesperación de Diego la llenó de una satisfacción que no había sentido en años. Las palabras resonaron en el ambiente, mientras una sonrisa se dibujaba en el rostro de aquellos que conocían su historia. La comunidad, leal a la mujer que había pasado por tanto, murmuraba palabras de aliento, como si ya celebraran su triunfo. En un instante, los papeles que Diego pensaba que eran un juego se convirtieron en su peor pesadilla. Helen se dio cuenta de que no solo iba a recuperar todo lo que le pertenecía,
sino que iba a ser reconocida como la mujer fuerte que siempre había sido. La comunidad se reunía en apoyo, y todos dispararon sus teléfonos y cámaras, mientras las luces parpadeaban en la noche. Era la antigua carga de todas sus traiciones, y los gritos de Diego se desvanecieron entre el rugido de la aprobación pública. Pero en un último intento desesperado, y justo cuando el abogado de Helen se preparaba para hablar nuevamente, Valeria, con el rostro desencajado, se arrojó hacia adelante. «Esto no puede terminar así. No puede», gritó, y su impacto fue tan fuerte como el de una explosión. Pero las palabras de Helen cortaron el aire como un rayo. «Esto sí termina así. Porque la verdad siempre sale a la luz. Y Diego, vencer a tu propia madre es el peor error que pudiste haber cometido». Los murmullos de la comunidad se transformaron en vítores mientras la atmósfera se llenaba de tensión. Todo lo que conocían acerca de esa familia estaba sobre la mesa. La idea de perder todo lo que creían tener los consumía, y sin embargo, la dignidad de Helen iluminaba el camino hacia la justicia. Dentro de ese caos, una sensación de triunfo extremadamente poderosa la envolvió. Los ecos de la traición resonaban en el pasado, pero el futuro le pertenecía. Sin embargo, una pregunta inquietante quedó en el aire. ¿Qué haría Diego en su desesperación? La batalla parecía ganada, pero el juego apenas comenzaba. La mirada de Helen se centró en el horizonte. Sabía que este era solo el comienzo. Con cada paso hacia la justicia, su estrategia se desplegaría con precisión, y el pánico en los ojos de su familia solo sería el eco de una verdad que iban a enfrentar. La próxima jugada estaba cerca, y ella estaba lista para ejecutar su plan. Cuando Helen alzó los documentos, una sensación de poder la envolvió. La tormenta ya había comenzado. Tenía cada movimiento planificado, y sabía que el momento de actuar había llegado. Un mes antes había consultado a un abogado que se especializaba en fraudes y maltratos familiares. Los documentos que Diego le había arrebatado eran solo la cúspide del iceberg. Ella tenía más pruebas, más secretos que poner sobre la mesa. A la mañana siguiente, justo cuando Diego empezaba a rebuscar qué decir, una serie de golpeteos resonó en la puerta. 3 oficiales de la policía, acompañados por un abogado, entraron en la casa como un huracán. «Señor Mendoza, hemos venido a ejecutar un embargo judicial sobre esta propiedad», anunció uno de los oficiales, mostrando un gran documento que sellaba la acción. Los ojos de Diego se abrieron desmesuradamente. «¿Qué? No puede ser». Su voz temblaba, mientras su cuerpo se encogía de terror. Los agentes avanzaron, mostrando la orden firmada por un juez. Mientras tanto, los vecinos, que se agolpaban en la acera, comenzaron a murmurar y a grabar lo que sucedía con sus teléfonos. El escándalo no solo afectaba a la familia, era un espectáculo para toda la comunidad. Tú no puedes hacer esto», gritó Diego, pero su tono se volvió súplica ante la mirada fría del oficial. «No somos nosotros, lo decide la justicia». El oficial se dirigió a Helen. «Gracias por su cooperación, señora Mendoza. Su testimonio ha sido fundamental». Helen sonrió con satisfacción, su corazón latiendo con fuerza, no de odio, sino de una justicia que emergía de las sombras. Ya no era la carga, era la mujer que había enfrentado la adversidad. La humillación de su hijo la alimentaba, y él no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Diego retrocedió, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. Las cartas de los bancos habían llegado días atrás, sus cuentas congeladas, sus inversiones bloqueadas. Aquella gran vida que pensaba llevar junto a Valeria se desmoronaba ante sus ojos. «Esto no puede estar pasando», balbuceó, intentando mantener la compostura mientras Valeria, cada vez más nerviosa, buscaba con desesperación su celular. Helen vio cómo su hija adoptiva, quien alguna vez la miró con desprecio, se desmoronaba en ese mismo instante. La verdad estaba saliendo a la luz, más rápido de lo que pensaban. Cualquier reclamo que tuvieran sobre el hogar se desvanecía. Al mismo tiempo,
Como un torbellino, llegó una periodista local. Había escuchado rumores sobre el escándalo familiar, y el caos en la casa le sirvió como la historia perfecta. Los micrófonos se alzaron y las cámaras giraron hacia la escena. Señora Mendoza, ¿qué tiene que decir sobre estos eventos? La periodista preguntó, capturando cada palabra. Helen, sintiendo el poder del momento, se volvió a la cama. Esta es solo una parte de la historia que nunca se contó. A menudo las verdades no son reconocidas, pero he estado guardando más de una sorpresa. Diego intentó interrumpir, pero las palabras de su madre ya resonaban entre la multitud. La comunidad se alineaba a su favor. Murmullos de apoyo se levantaban entre los espectadores. No sé qué más podría surgir, dijo Helen, sacando un segundo paquete de documentos que había dejado manejando su abogado. Pero el sistema está aquí para defender a quienes han sido abusados. La justicia está en marcha. Los ojos de Diego comenzaron a brillar, pero no de determinación. Era miedo puro. La escena frente a la casa se convirtió en un espectáculo público. Las miradas señalaban su ridícula caída. En ese instante sentía cómo el mundo se le cerraba, mientras Helen, serena en su trono de control, se preparaba para lo que vendría. La jornada no había terminado. El verdadero juicio estaba por llegar. Las palabras resonaban en su mente, y ella sabía que su estrategia tendría repercusiones que nunca imaginaron. De repente, el abogado de Helen se adelantó, con un aire de total confianza. «Permítame, señora Mendoza», dijo, y en un giro dramático abrió el segundo paquete ante las miradas atónitas de Diego y Valeria. Estos documentos no solo son pruebas de la manipulación de Diego, sino también de un patrimonio oculto que nunca debieron ignorar. Todo se congeló por un instante. ¿Qué estaban diciendo? Diego, ya pálido, no podía comprender. Su madre posee acciones en varias empresas que no conocías. Y más importante aún, un testamento olvidado que establece firmemente que la casa, y mucho más, estaba bajo su nombre desde hace años. Los murmullos crecieron entre la multitud. La comunidad miraba, ansiosa por la revelación. Valeria, ahora aterrorizada, comenzó a gritar. «¡Hoy no! ¡Esto es imposible! Helen no puede tener tanto». «Oh, pero sí tengo», respondió Helen con dureza, disfrutando del clímax de su victoria. «La verdadera carga, Diego, fue tu ignorancia. Nunca creíste que tu madre podría ser más astuta que tú. Ahora es el momento de rendirse». La mirada de humillación y desesperación de Diego la llenó de una satisfacción que no había sentido en años. Las palabras resonaron en el ambiente, mientras una sonrisa se dibujaba en el rostro de aquellos que conocían su historia. La comunidad, leal a la mujer que había pasado por tanto, murmullaba palabras de aliento, como si ya celebraran su triunfo. En un instante, los papeles que Diego pensaba que eran un juego se convirtieron en su peor pesadilla. Helen se dio cuenta de que no solo iba a recuperar todo lo que le pertenecía, sino que iba a ser reconocida como la mujer fuerte que siempre había sido. La comunidad se reunía en apoyo, y todos dispararon sus teléfonos y cámaras, mientras las luces parpadeaban en la noche. Era un clamor de victoria. La antigua carga de todas sus traiciones y los gritos de Diego se desvanecieron entre el rugido de la aprobación pública, pero en un último intento desesperado. Y justo cuando el abogado de Helen se preparaba para hablar nuevamente, Valeria, con el rostro desencajado, se arrojó hacia adelante. «Esto no puede terminar así». «No puede», gritó, y su impacto fue tan fuerte como el de una explosión. Pero las palabras de Helen cortaron el aire como un rayo. «Esto sí termina así, porque la verdad siempre sale a la luz. Y Diego, vencer a tu propia madre es el peor error que pudiste haber cometido». Los murmullos de la comunidad se transformaron en vítores, mientras la atmósfera se llenaba de tensión. Todo lo que conocían acerca de esa familia estaba sobre la mesa. La idea de perder todo lo que creían tener los consumía, y sin embargo,
la dignidad de Helen iluminaba el camino hacia la justicia. Dentro de ese caos, una sensación de triunfo extremadamente poderosa la envolvió. Los ecos de la traición resonaban en el pasado, pero el futuro le pertenecía. Sin embargo, una pregunta inquietante quedó en el aire. ¿Qué haría Diego en su desesperación? La batalla parecía ganada, pero el juego apenas comenzaba. Entonces, algo inesperado sucedió. Helen, en medio de la euforia, guardó silencio. Con una calma asombrosa, miró a su hijo y a Valeria. En sus ojos brillaba una luz de comprensión, como si todo eso hubiera sido una especie de liberación. «Diego, Valeria», dijo, su voz suave pero firme. «Todo este tiempo he luchado para proteger mi dignidad y mi legado, pero lo que más quiero es que tú, Diego, entiendas el daño que hiciste. No solo a mí, sino a ti mismo». Los murmullos se detuvieron. Todos esperaban su siguiente palabra, como si ella estuviera revelando la sorpresa más grande. «He decidido usar esta victoria para crear una fundación a favor de mujeres mayores. He planeado esto desde hace tiempo, en vez de alimentar el odio y la venganza. Quiero hacer algo que ayude a otras mujeres que pasarán por lo que yo he vivido». Sus palabras llenaron el aire con una mezcla de asombro y emoción. La transformación que todos habían estado esperando no era la venganza, sino la reconciliación y el perdón. La comunidad empezó a murmurar admirativamente. «Esto no se trata solo de mí», continuó Helen, su voz resonando. «Se trata de todas las mujeres que han sido menospreciadas. Quiero que mi dolor sirva para ayudar a otras, para que nunca sientan la soledad que yo sentí. Quiero que haya un lugar donde se respete a cada mujer, donde se les dé voz». Diego, que había estado a punto de gritar, se quedó mudo. En sus ojos había un destello de remordimiento. Por primera vez, comprendió la profundidad de sus actos. Valeria, a su lado, miraba a Helen, aunque con confusión, intentando procesar lo que estaba sucediendo. «No te estoy condenando». Helen sacudió la cabeza. «Pero quiero que aprendas de esto. Eres mi hijo, y pese a todo, quiero que tengas éxito. Por favor, reflexiona sobre lo que han significado estas acciones». Los vecinos comenzaron a aplaudir. Ahí, de pie, una mujer que había estado al borde de la destrucción, ahora levantaba las bases de un legado poderoso, movido no por el rencor, sino por amor hacia las que vendrían. Todo el odio que había enfrentado se transformaba en algo hermoso. En ese momento, una sensación de calma se apoderó de Helen. La justicia no era solo ganar, era redimir. Su victoria se convertía en un refugio para muchas, un lugar de sanación que trascendería su propia historia. La comunidad se unía en un clamor nuevo, un canto de esperanza. Mientras todos a su alrededor celebraban, Helen sabía que había logrado mucho más que una simple victoria. Había sembrado la semilla del cambio. La historia de su vida no era solo un relato de traición, sino un canto a la resiliencia, la transformación y el perdón. Mientras los aplausos resonaban en el aire, un nuevo desafío pasaba por su mente. Aunque el pasado había sido doloroso, su futuro ahora era brillante. Se preguntó si Diego y Valeria estarían listos para seguir adelante o si el camino de redención era más complicado de lo que esperaba. ¿Realmente podrían aprender de su legado o estarían condenados a repetir su historia? La incertidumbre permanecía, pero el deseo de cambiar el mundo por el amor ardía en su corazón. Helen había dejado que la atmósfera de la victoria la envolviera como una manta cálida, pero dentro de su corazón sabía que había algo más. Un secreto que había guardado durante años. Mientras la multitud aplaudía y vitoreaba su decisión de ayudar a otras mujeres, la sonrisa que había surgido de su triunfo escondía la verdad de su verdadera identidad. Diego, Valeria y todos los presentes se encontraban en un estado de asombro absoluto. A medida que Helen continuaba hablando, su voz resonaba en el aire, conmoviéndolos profundamente. Una vez más, comenzó a compartir su historia, pero esta vez había un giro. Los murmullos en la multitud se detuvieron. Los rostros de Diego y Valeria, antes llenos de desprecio,
ahora se vieron marcados por la consternación. ¿Qué podría decir que cambiara todo lo que sabían? Helen respiró hondo. Sus labios se curvaron en una sonrisa llena de serenidad. Era el momento de revelar la verdad. Sacó un viejo documento de su bolso, uno que había mantenido en secreto. Era un testamento que, si bien inicialmente había sido olvidado en el desván, contenía secretos que cambiarían todo. Este testamento, dijo, exhibiéndolo, no solo habla de propiedades o de dinero, habla de una herencia ancestral que va mucho más allá de todo lo que imaginan. He sido parte de una red de mujeres poderosas, unidas a lo largo de generaciones, no solo en lo material, sino en el legado de valentía. La multitud contenía la respiración, y los ojos de Diego estaban fijos en su madre, tratando de comprender lo que estaba pasando. La revelación se extendió entre ellos como un viento furioso. Dentro del documento estaban los nombres de mujeres que habían desafiado el tiempo, que habían luchado contra injusticias y que habían forjado caminos que ellas mismas siguieron. Y entre esas mujeres estaba ella, Helen Mendoza, una figura reconocida, no solo como madre, sino como guardiana de un legado. Tengo poder, hijos míos, continuó. Tengo el control de un fondo que protege a mujeres como ustedes. He estado observando, orquestando cada paso para prepararlas para el momento en que finalmente puedan ver más allá de sus propios hechos. Este era mi plan. En ese instante, la verdad recayó en todos como un pesado manto. Diego y Valeria quedaban atrapados en la fricción de lo que creían que conocían sobre su madre. Los murmullos de la comunidad se tornaron en un sonido de admiración profunda. La imagen de Helen, la madre abnegada, estaba transformándose en la de una poderosa chispa de inteligencia y estrategia. Y he administrado cada detalle de mi vida para desmantelar el ciclo de abuso que se cierne sobre mujeres vulnerables. No solo me he defendido a mí misma, he sido un faro para otras que estaban perdidas en la oscuridad. Las palabras vanas de desprecio que una vez pronunciara Diego se desvanecieron en el aire. Su propio camino se había construido en base a las decisiones equivocadas que había tomado sin una pizca de reflexión. Valeria, que había estado tan segura de su lugar a su lado, ahora sentía el peso de la revelación como una carga aplastante. ¿Por qué nunca dijiste nada?, susurró Diego, su voz quebrada y llena de confusión. ¿Por qué dejaste que pensara que no eras más que una carga? Helen lo miró con compasión. Porque necesitabas aprender, Diego. Esta no era solo mi batalla, era como un rompecabezas, esperando a que cada pieza encajara para que pudieras ver la imagen completa. Esta es también tu historia. La multitud se acercaba electrificada por la verdad que estaban presenciando. Su madre, la señora siempre silenciada, era en realidad una estratega, casi una figura legendaria. Helen sonreía al darse cuenta de que su legado no solo viviría a través de ella, sino también a través de todos los que estaban allí para presenciarlo. Mientras las cámaras chisporroteaban en la luz del atardecer, algo reverberó en el ambiente. La revelación de Helen no solo cambiaría su familia, sino que también traería un cambio generacional para todas las personas que alguna vez se sintieron solas, olvidadas. Ahora es tu oportunidad, concluyó Helen, buscando los ojos de Diego. Este es el momento en el que decides si deseas seguir el camino del egoísmo o unirte a mi causa, trabajar juntos para proteger y elevar a quienes han sido invisibles. Los latidos del corazón de Diego resonaban en sus oídos. La línea entre su antiguo yo y la nueva vida que su madre le ofrecía cedé. La vida de Helen, llena de sacrificios y amor por su legado, se convertía en un testimonio del poder colectivo. ¿Sería este el comienzo de una nueva era para su familia? ¿Un futuro donde todos podrían ver su lugar en la historia? Y mientras la luz del sol se desvanecía, se preguntaba si la verdad realmente había sido revelada o si aún quedaban más secretos por descubrir en su viaje hacia la sanación. Helen había dejado que la atmósfera de la victoria la envolviera como una manta cálida, pero dentro de su corazón sabía que había algo más,
un secreto que había guardado durante años. Mientras la multitud aplaudía y vitoreaba su decisión de ayudar a otras mujeres, la sonrisa que había surgido de su triunfo escondía la verdad de su verdadera identidad. Diego, Valeria y todos los presentes se encontraban en un estado de asombro absoluto. A medida que Helen continuaba hablando, su voz resonaba en el aire, conmoviéndolos profundamente. Una vez más, comenzó a compartir su historia. Pero los murmullos en la multitud se detuvieron. Los rostros de Diego y Valeria, antes llenos de desprecio, ahora se vieron marcados por la consternación. ¿Qué podría decir que cambiara todo lo que sabían? Helen respiró hondo. Sus labios se curvaron en una sonrisa llena de serenidad. Era el momento de revelar la verdad. Sacó un viejo documento de su bolso, uno que había mantenido en secreto. Era un testamento que, si bien inicialmente había sido olvidado en el desván, contenía secretos que cambiarían todo. Este testamento, dijo exhibiéndolo, no solo habla de propiedades o de dinero. Habla de una herencia ancestral que va mucho más allá de todo lo que imaginan. He sido parte de una red de mujeres poderosas, unidas a lo largo de generaciones, no solo en lo material, sino en el legado de valentía. La multitud contenía la respiración, y los ojos de Diego estaban fijos en su madre, tratando de comprender lo que estaba pasando. La revelación se extendió entre ellos como un viento furioso. Dentro del documento estaban los nombres de mujeres que habían desafiado el tiempo, que habían luchado contra injusticias y que habían forjado caminos que ellas mismas siguieron. Y entre esas mujeres estaba ella, Helen Mendoza, una figura reconocida, no solo como madre, sino como guardiana de un legado. Tengo poder, hijos míos, continuó. Tengo el control de un fondo que protege a mujeres como ustedes. He estado observando, orquestando cada paso, para prepararlas para el momento en que finalmente puedan ver más allá de sus propios hechos. Este era mi plan. En ese instante, la verdad recayó en todos como un pesado manto. Diego y Valeria quedaban atrapados en la fricción de lo que creían que conocían sobre su madre. Los murmullos de la comunidad se tornaron en un sonido de admiración profunda. La imagen de Helen, la madre abnegada, estaba transformándose en la de una poderosa chispa de inteligencia y estrategia. Y he administrado cada detalle de mi vida para desmantelar el ciclo de abuso que se cierne sobre mujeres vulnerables. No solo me he defendido a mí misma, he sido un faro para otras que estaban perdidas en la oscuridad. Las palabras vanas de desprecio que una vez pronunciara Diego se desvanecieron en el aire. Su propio camino se había construido en base a las decisiones equivocadas que había tomado sin una pizca de reflexión. Valeria, que había estado tan segura de su lugar a su lado, ahora sentía el peso de la revelación como una carga aplastante. ¿Por qué nunca dijiste nada?, susurró Diego, su voz quebrada y llena de confusión. ¿Por qué dejaste que pensara que no eras más que una carga? Helen lo miró con compasión. Porque necesitabas aprender, Diego. Esta no era solo mi batalla, era como un rompecabezas esperando a que cada pieza encajara para que pudieras ver la imagen completa. Esta es también tu historia. La multitud se acercaba, electrificada por la verdad que estaban presenciando. Su madre, la señora siempre silenciada, era en realidad una estratega, casi una figura legendaria. Helen sonreía al darse cuenta de que su legado no solo viviría a través de ella, sino también a través de todos los que estaban allí para presenciarlo. Mientras las cámaras chisporroteaban en la luz del atardecer, algo reverberó en el ambiente. La revelación de Helen no solo cambiaría su familia, sino que también traería un cambio generacional para todas las personas que alguna vez se sintieron solas, olvidadas. Ahora es tu oportunidad, concluyó Helen, buscando los ojos de Diego. Este es el momento en el que decides si deseas seguir el camino del egoísmo o unirte a mi causa, trabajar juntos para proteger y elevar a quienes han sido invisibles. Los latidos del corazón de Diego resonaban en sus oídos. La línea entre su antiguo yo y la nueva vida que su madre le ofrecía se
La vida de Helen, llena de sacrificios y amor por su legado, se convertía en un testimonio del poder colectivo. ¿Sería este el comienzo de una nueva era para su familia? ¿Un futuro donde todos podrían ver su lugar en la historia? Y mientras la luz del sol se desvanecía, se preguntaba si la verdad realmente había sido revelada o si aún quedaban más secretos por descubrir en su viaje hacia la sanación. Así fue como, poco a poco, la historia de Helen Mendoza trascendió las fronteras de su hogar. La noticia de su revelación se esparció como un fuego forestal por toda la comunidad y más allá. Mujeres de todas partes comenzaron a hablar sobre su propia lucha, inspiradas por la valentía de una madre que se atrevió a desafiar el sistema. Un año después, se formó una fundación en su nombre, Legado de Dignidad. Esta organización comenzó a abogar por los derechos de las mujeres mayores, proporcionando refugios y asistencia legal, creando un espacio seguro para aquellas que habían enfrentado. Historias y relatos de mujeres que habían encontrado su voz comenzaron a florecer, y Helen se convirtió en un faro de esperanza. Mientras tanto, su familia se unió a la causa. Diego, ya no un niño desorientado, se volvió un defensor apasionado de los derechos de las mujeres. Valeria, quien una vez estuvo cegada por sus propias inseguridades, se convirtió en una líder en la fundación, apoyando a otras mujeres a encontrar su camino. Helen, aunque feliz por su legado, sabía que su trabajo había solo comenzado. En su espíritu sentía la fuerza de todas las mujeres que la habían precedido y sabía que esta lucha recién empezaba. Era solo el comienzo de un futuro donde cada mujer, sin importar su edad, sería valorada, escuchada y protegida. La comunidad la veneraba y su memoria se perpetuó en ceremonias anuales donde se celebraba a todas las mujeres que habían luchado y sobrevivido. Una estatua en su honor fue erigida en la plaza central, un símbolo inquebrantable de resistencia y a. La verdadera medida de nuestra victoria será cuando cada mujer en el mundo se sienta digna, no solo como una madre o abuela, sino como un pilar de su comunidad. Recuerden, el amor y la dignidad son fuerzas poderosas. Úsenlas sabiamente. Con esas palabras en mente, Helen cerró el ciclo de su vida, satisfecha de haber dejado un legado no solo para su propia familia, sino para el mundo entero. Ella había transformado no solo leyes, sino corazones, y había demostrado que, en la lucha por la justicia, siempre hay espacio para la compasión. Su historia, una luz brillante, seguiría guiando a generaciones venideras. Helen había dejado que la atmósfera de la victoria la envolviera como una manta cálida. Pero dentro de su corazón, sabía que había algo más, un secreto que había guardado durante años. Mientras la multitud aplaudía y vitoreaba su decisión de ayudar a otras mujeres, la sonrisa que había surgido de su triunfo escondía la verdad de su verdadera identidad. Diego, Valeria y todo. No soy solo una madre que ha sufrido y ha luchado. No soy solo una víctima. Soy mucho más que eso. Los murmullos en la multitud se detuvieron. Los rostros de Diego y Valeria, antes llenos de desprecio, ahora se vieron marcados por la consternación. ¿Qué podría decir que cambiara todo lo que sabían? Helen respiró hondo. Sus labios se curvaron en una sonrisa llena de serenidad. Era el momento de revelar la verdad. Sacó un viejo documento de su bolso, uno que había mantenido en secreto. Era un testamento que, si bien inicialmente había sido olvidado en el desván, contenía secretos que cambiaban todo. Este testamento, dijo, exhibiéndolo, no solo habla de propiedades o de dinero, habla de una herencia ancestral que va mucho más allá de todo lo que imaginan. He sido parte de una red de mujeres poderosas, unidas a lo largo de generaciones, no solo en lo material, sino en el legado de valentía. La multitud contenía la respiración, y los ojos de Diego estaban fijos en su madre, tratando de comprender lo que estaba pasando. La revelación se extendió entre ellos como un viento furioso. Dentro del documento estaban los nombres de mujeres que habían desafiado el tiempo, que habían luchado contra injusticias y que habían forjado caminos que ellas mismas siguieron. Y entre esas mujeres estaba ella, Helen Mendoza,
una figura reconocida, no solo como madre, sino como guardiana de un legado. Tengo poder, hijos míos, continuó. He estado protegida, orquestando cada paso de mi vida, y he venido aquí para guiar a todos hacia un futuro donde la sabiduría de los ancianos sea venerada. Esta fue mi misión cósmica. Mientras pronunciaba esas palabras, la esencia del universo pareció responder. Un resplandor suave comenzó a emanar de su ser, y la mul, la energía vibrante, la rodeó, mostrándola como una anciana sabia, una guardiana del tiempo, cuyo propósito trascendía lo cotidiano. Helen sintió una conexión palpable con todos los seres que habían luchado antes que ella. En su corazón, supo que su vida no había sido solo una serie de eventos. Había sido un viaje destinado a elevar la conciencia global hacia una comprensión más profunda del valor de los mayores. Con cada palabra que decía, se sentía más realizada, más conectada a la red divina de vidas que la habían precedido. La multitud comenzó a murmurar. Una cadena de asombro y reverencia recorrió el aire. Las personas en los alrededores se unieron en un sentido de reconocimiento, comprendiendo que no solo estaban presenciando una victoria personal, sino el despertar de una era donde el sacrificio y la dignidad de las mujeres mayores serían eternamente honrados. Una luz brillante se proyectó desde el cielo, y en ese instante muchos sintieron que la divinidad misma les hablaba. Las lágrimas comenzaron a fluir, no de tristeza, sino de una profunda comprensión. La verdad estaba siendo revelada. La comunidad, una vez más, mostró su unidad. Se unieron en un solo grito para venerar a la mujer que había caído y se había levantado, convirtiéndose en un símbolo de veneración por todas las mujeres. El simple acto de Helen de compartir su historia estaba resonando en lugares insospechados, avivando el fuego del cambio en cada rincón de la tierra. Las fiestas de reconocimiento y homenaje surgieron en todas partes, cada vez que se mencionaba su nombre, el de una mujer que había hecho de sus adversidades el impulso para un cambio radical. En el fondo, el eco de una verdad más profunda despertó en Helen. Sabía que su viaje no había terminado ahí. Sentía que la cosmos se movía a su favor, iluminando el camino hacia un futuro donde la reverencia hacia los ancianos ya no sería una aspiración, sino una realidad viviente. El universo había cobrado vida alrededor de ella. La idea de un legado eterno comenzaba a tomar forma. ¿Qué más se revelaría en su camino? ¿Qué más estaba destinado a descubrir sobre la vasta red de sabiduría que había cultivado a lo largo de su existencia? La conexión con el universo era palpable, y en esa certeza, Helen sonrió, lista para enfrentar lo que el destino tenía reservado para ella. Helen había dejado que la atmósfera de la victoria la envolviera como una manta cálida, pero dentro de su corazón, sabía que había algo más, un secreto que había guardado durante años. Mientras la multitud aplaudía y vitoreaba su decisión de ayudar a otras mujeres, la sonrisa que había surgido de su triunfo escondía la verdad de su verdadera identidad. Diego, Valeria y todos los presentes se encontraban en un estado de asombro absoluto. A medida que Helen continuaba hablando, su voz resonaba en el aire, conmoviéndolos profundamente. Una vez más, comenzó a compartir su historia, pero esta vez había un giro, una revelación pendiendo en él. Soy mucho más que eso. Los murmullos en la multitud se detuvieron. Los rostros de Diego y Valeria, antes llenos de desprecio, ahora se vieron marcados por la consternación. ¿Qué podría decir que cambiara todo lo que sabían? Helen respiró hondo, sus labios se curvaron en una sonrisa llena de serenidad. Era el momento de revelar la verdad. Sacó un viejo documento de su bolso, uno que había mantenido en secreto. Era un testamento que, si bien inicialmente había sido olvidado en el desván, contenía secretos que cambiarían todo. Este testamento, dijo, exhibiéndolo, no solo habla de propiedades o dinero, habla de una herencia ancestral que va mucho más allá de todo lo que imaginan. He sido parte de una red de mujeres poderosas, unidas a lo largo de generaciones, no solo en lo material, sino en el legado de valentía. En ese instante, mientras la multitud contenía la respiración, una luz brillante comenzó a emanar de su ser. Era como si el sol mismo
hubiera decidido asomarse detrás de las nubes para iluminarla. Aquella radiación llenó el espacio a su alrededor, como un cálido abrazo del universo. Las miradas de todos se elevaron al mismo compás, atrapadas en el resplandor que derribaba toda noción de normalidad. He sido una guardiana del conocimiento de todas las mujeres que han luchado antes que yo. Helen continuó, su voz resonando cual canto celestial. No soy solo una madre, soy un legado viviente, un canal que ha estado protegiendo la sabiduría de los ancianos a lo largo de las eras. El asombro en los rostros de Diego y Valeria se convirtió en reverencia. La fuerza de la verdad estaba tocando a cada ser presente, afectando cada rincón de sus corazones. Helen no solo estaba compartiendo su historia, estaba desmantelando las barreras que habían mantenido encerrada su verdadera esencia. Esta es mi misión. La ambientación cambió. De ser un simple acto de revelación se transformó en un evento cósmico. Las estrellas presentes brillaron con más intensidad, como si se unieran a su canto. Alrededor, la multitud comenzó a sentir una conexión mayor, no solo con Helen, sino con la historia de todas las ancianas que habían sido ignoradas, maltratadas y que habían perdido su voz. Child, Earth, Sky. Todo resonaba en un solo eco de humanidad. Soy la manifestación de cada deseo de protección que las mujeres han tenido a lo largo de la historia, susurró. Soy la respuesta del universo a la injusticia, y en mí se han invertido los anhelos de un futuro iluminado. Los murmullos de la multitud se transformaron en un coro de plegarias y alabanzas. Se sintieron iluminados. El eslabón entre el pasado y el futuro tambaleaba, mientras el entendimiento de que estaban ante una figura divina comenzaba a gestarse en cada uno de ellos. Helen era más que una madre, era un símbolo de... La luz a su alrededor creció más y en cuestión de segundos todos sintieron la conexión con algo mayor, un propósito que trascendía lo terrenal. Todo a su alrededor se mostró como un cuadro vivo de amor y comprensión. A partir de hoy, la historia que contaré será un nuevo texto sagrado, proclamó, un escrito que se alzará por encima de los siglos, garantizando que se proteja a cada anciano. El aplauso de la multitud resonó alrededor, uniendo a sus corazones en un nuevo fuego. Helen ya no era solo la mujer que había luchado por su dignidad, sino un faro de luz, una diosa que había descendido para recordarle a todos el valor de la sabiduría, el amor y la compasión. Mientras los ecos de su voz reverberaban en la atmósfera, la verdad de su eternidad empezaba a florecer. Helen, la guardiana de todo lo ancestral, sabía que su misión apenas comenzaba. La eternidad de su legado ya estaba sembrada, esperando florecer en cada rincón del universo. Una duda se instaló en el aire. ¿Qué? La esencia de la vida estaba en juego, y la conexión entre todo lo que era, lo había sido y lo sería, rebotaba en el entorno. La historia de Helen Mendoza estaba a punto de cruzar las fronteras de lo divino, desdibujando líneas entre lo humano y lo sagrado. ¿Qué más estaba esperando ser destacado en esta danza eterna? La multitud, vibrante de energía, se había unido en una sinfonía de murmullos. Las palabras de Helen resonaban como un eco profundo. Su declaración había transformado el ambiente. Ella era más que una madre, era un legado de valentía, una guerrera que había enfrentado cada adversidad. Se sentía el peso de los años de sufrimiento, caer en el silencio tenso del momento. Diego la miraba, sus ojos llenos de confusión, y detrás de eso, una chispa de admiración. Valeria, por su parte, parecía desmoronarse. Su mundo de manipulación y desprecio se desvanecía ante una verdad que nunca imaginó. Era el momento de entender lo que realmente implicaba el amor y la fortaleza de... No sabía, susurró Diego, a punto de romperse. Su voz temblaba. Cada sílaba era un empujón a la realidad que había ignorado durante tanto tiempo. Eso es lo que necesitabas, hijo, respondió Helen sintiendo una mezcla de compasión y determinación.
Necesitabas entender que todos somos parte de algo más grande. Este legado que represento no termina con mí. Siempre habrá una nueva cadena que fortalecer. Las palabras flotaron en el aire, llenas de poder y esperanza. La comunidad, antes expectante, ahora estaba completamente entregada, visiblemente tocada por la revelación. Las lágrimas rodaban por las mejillas de muchas mujeres en la multitud, mientras los ecos de sus historias resonaban, llenos de recuerdos de lucha y resiliencia. «Es hora de que comprendan que debemos unirnos», dijo Helen, su voz firme. «Mi lucha no es solo mía, es la suya, es de todas nosotras. Y como red, vamos a cambiar el destino de las mujeres mayores». La atmósfera pulsaba con energía, como si el mismo universo apoyara su misión. Helen había canalizado el dolor en un propósito claro. Mientras miraba a su alrededor, una luz irradiaba de ella, llenando todo lo que tocaba. El público, atrapado en la transformación, empezó a vitorear. Pero en medio de la euforia, un escalofrío atravesó la multitud. ¿Qué sucedería ahora? Diego, incapaz de contenerse, dio un paso al frente. Su mirada, aunque cargada de miedo, también reflejaba un nuevo entendimiento. «Mamá, yo quiero ayudar. No sé cómo, pero quiero ser parte de esto», dijo, su voz resonando con la sinceridad de aquellos que entienden su propia fragilidad. La sonrisa de Helen se ensanchó. Este era el momento exacto que había esperado. «Juntos, Diego, cada uno de nosotros tiene un papel para jugar». Helen sintió una presión en el pecho, pero esta vez no era de tristeza, era de esperanza. Sin embargo, la tensión aún prevalecía en el ambiente, y la incertidumbre sobre el futuro permanecía latente. ¿Qué obstáculos enfrentarían juntos al tratar de cambiar la narrativa y proteger a las mujeres olvidadas? Mientras la emoción llenaba el aire, Helen supo que aunque la batalla por la justicia había comenzado, el camino no sería fácil. La mirada de la comunidad, las expectativas y las esperanzas estaban depositadas en ella y en su hijo. No era solo cuestión de reconstruir su familia, era un compromiso con un cambio significativo. «Vamos a hacer que esto funcione, pero necesito que todos ustedes estén conmigo», dijo, excitando a la multitud. «La historia de cada uno es valiosa y hoy podemos unir nuestras fuerzas». Un grito de entusiasmo resonó en respuesta. Esta fue la chispa que encendería algo grande. La conexión se estableció, un pacto silencioso entre todos los presentes de no rendirse, de luchar, de estar unidos. Helen se sintió ligera, como si el peso del mundo se hubiera liberado. Miró a Diego, luego a Valeria, y vio las emociones cruzar sus rostros: confusión, aceptación, esperanza, todo coexistiendo en un momento fugaz que prometía un nuevo comienzo. A medida que la tarde se desvanecía y la luz dorada comenzaba a caer, una pregunta flotaba en el aire. ¿Estaría el cambio realmente en sus manos? ¿Podrían ellos, como familia, enfrentar los retos que se avecinaban y cambiar la narrativa de sus vidas y la de tantas mujeres? Mientras el sol se ponía, una luz intensa y esperanzadora brillaba en el horizonte. Era el momento perfecto y su viaje, ahora más que nunca, apenas empezaba. ¿Y tú? Sí, tú que has viajado con nosotros a través de esta increíble historia, ahora es tu momento. No esperes más. Suscribe inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas que vienen. Y no olvides darle a ese botón de me gusta ahora mismo. Eso alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creciendo. Déjanos tus reacciones y teorías en los comentarios. Queremos escuchar todo de ti. Y por último, comparte este video con al menos 5 de tus amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de esta comunidad.